la bienvenida al señor Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular. Hay preocupación entre los trabajadores ecuatorianos por el sistema de seguridad social en general en Ecuador, que está envuelto en una grave crisis que ha sido certificada por expertos, por análisis actuariales que se han hecho públicos, que dan cuenta de que si no se toman correctivos urgentes y un tanto drásticos en el IES, el sistema de seguridad social en Ecuador puede colapsar. ¿Cuál es el punto de vista del Frente Popular, señor Erazo? Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos los sectores sociales, de trabajadores, de la ciudadanía de la provincia de La Suay y en particular de la ciudad de Cuenca. Los trabajadores y los sectores sociales, quienes conformamos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ratificamos nuestra decisión de luchar por la defensa y la vigencia de la seguridad social. Condenamos la acción que ha provocado la crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como consecuencia de haberle tratado al IES como un botín político, como consecuencia del incumplimiento del Estado en sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también por las malas administraciones de los distintos representantes de los diferentes gobiernos que han pasado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que han provocado la crisis que hoy vive nuestro patrimonio, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En ese marco nosotros hemos ratificado de que frente a este hecho que hoy vive la seguridad social hay que tomar correctivos que signifiquen darle una sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para ello requerimos los trabajadores, los afiliados, los asegurados, los jubilados del Seguro Social Campesino, los maestros, tener nuestro propio representante al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Debemos tomar en cuenta que como consecuencia de las acciones del señor Richard Espinosa, por ejemplo, el delegado de los trabajadores no está presente en el Consejo Directivo del IES durante más de 2 años. Eso preocupa como los que más quienes hacemos el tema de la seguridad social. Pero adicionalmente a eso, también ratificamos el hecho de que es necesario de que el gobierno nacional pague el 40% que le corresponde como obligación y como obligación constitucional, que es el pago del 40% del Estado a la seguridad social. Pues el gobierno de Rafael Correa desconoció totalmente este pago. El gobierno actual lo reconoce, pero no lo paga, o lo paga muy parcialmente. El problema no pasa por reconocer el pago del 40%. El problema pasa porque se ejecute ese pago. No podemos seguir con las medidas que el gobierno del señor Moreno también lo viene haciendo en el incumplimiento con la seguridad social. Fíjese usted, en el año 2019 se pagó el 28% y para este año, el 2020, también consta, ¿no es cierto?, una reducción en el presupuesto de lo que significaría el 40%. De acuerdo a datos que se daban, era cerca de 1.700 millones y va a pagar 1.300. ¿Escuchó usted esto, señor Erazo? Dicho, me parece que fue por un subsecretario del Ministerio de Economía, también lo dijo un alto funcionario del gobierno aquí, en una reunión cuando vino el gabinete a reunirse en Paute, que las esperanzas del gobierno para salvar al IES están puestos en los fondos que genera la minería. Mire, las esperanzas del gobierno para salir de la crisis está puesto en seguir dando golpes a los sectores sociales. Pero este tema de la minería una evidencia de eso. No solamente es el problema de la minería. Es que no es solamente el problema de la minería. Ese es el justificativo para aquí ingresar. Son declaraciones muy directas que han señalado. Por eso es que nosotros hablamos que este es un gobierno, ¿no es cierto?, que sigue al pie de la letra la receta del Fondo Monetario Internacional, que busca entregar las empresas estatales a manos privadas, que busca introducir el tema de la explotación minera, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta la opinión del pueblo ecuatoriano. Aquí mismo, en esta provincia, se ejecutó una consulta popular en el cual el pueblo azuayo dijo no al tema de la explotación minera. Sin embargo, es el gobierno nacional el que persiste, el que insiste en este tipo de cosas, porque para Moreno, para los neoliberales, para los empresarios, para la derecha y para el Fondo Monetario Internacional, por encima de la vida, por encima del agua, por encima de los recursos naturales, está el tema del capital.
y para ello es obvio que buscan explotar los recursos naturales para ponerlo al servicio de las grandes transnacionales. ¿Cuánto dinero debe el gobierno al IES? Bueno, usted puede ver que la deuda del IES o del Estado con el IES sobrepasan los 20.000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta un sinnúmero de factores. Por ejemplo, desde hace años atrás, el gobierno del señor Rafael Correa entregó lo que era la compra de papeles. Los fondos de inversión. ¿No es cierto? Los fondos de inversión. Lo obligó a traer por cerca de inversiones que mantenía en el exterior, lo obligó a traer al país. Sí. Ese dinero ingresó al gobierno y le dio a cambio papeles del Estado. Papeles del Estado. Pero si usted ve, de esos 25.000 millones que eran en ese momento, no se ha pagado esa deuda. Aparte de eso, nos parece que la cifra es menor, sin embargo, está en el orden de 10, 12 mil millones de dólares. Si usted ve todas las sumas de las cosas, va a ir usted viendo que no hay un modelo de pago por parte del Estado anterior y por parte de este Estado, ¿no es cierto? Entonces, usted puede ver que no hay la posibilidad de recuperar los recursos si no tenemos un gobierno que represente los intereses de los afiliados, de los asegurados. Asumiendo que se recupere ese dinero, cosa que le vemos imposible en la situación económica actual del país, el problema del IES es mucho mayor. Estos análisis actuariales que se han hecho sobre el Instituto de Seguridad Social hablan de un agujero financiero que se va creando, que podría reventar en un plazo de 5 o 10 años del orden de 30.000, 40.000, se habla de hasta de 50.000 millones de dólares, que esto tiene que solucionarse a través de una planificación y cambios profundos que tienen que hacerse en la institución. A ver, los trabajadores, los afiliados, los asegurados, entregamos una propuesta al gobierno nacional. La crisis de la seguridad social no se va a resolver incrementando los años de trabajo, los años de edad y los aportes de los afiliados. Esa no es la solución a la crisis que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La solución a la crisis es, primero, que el Estado pague la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Segundo, nosotros estamos planteando la creación de un fondo de sostenibilidad de la seguridad social que tiene que ver con recuperar la plata de la corrupción que se llevaron de aquí cerca de 70.000 millones de dólares. ¿De la corrupción? Bueno, son más de 70.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se ha recuperado de la corrupción? Se ha recuperado en el gobierno de Lenín Moreno. Por eso mismo es que necesitamos... Las mejores cifras hablan de 3 millones de dólares. Pero por eso necesitamos un gobierno diferente. Ni siquiera los 13 millones que el señor Topi quería supuestamente devolver se han efectivizado. Pero por eso necesitamos un gobierno diferente, distinto, que no esté metida las manos en la corrupción. Porque es fácil oírle al señor Granda. La corrupción sigue en el país. Pero ¿qué está haciendo él para resolver estos problemas de la seguridad social? ¿Qué dice el Frente Popular sobre esta organización que tiene el IES, que perteneciendo a los trabajadores, perteneciendo a los afiliados, perteneciendo a los jubilados, perteneciendo incluso a las nuevas generaciones que van a ser en breve aportantes al IES, sigue siendo caja chica de los gobiernos? Por eso mismo, insistimos, la seguridad social se debe manejar en base a las necesidades de los afiliados, de los asegurados, no como un botín político de los diferentes gobiernos, porque así como metió gente los gobiernos anteriores, usted puede ver que también siguen haciendo este tipo de cosas el gobierno actual. ¿Cómo cambiar esta mala administración este sistema permanente de corrupción? Por eso necesitamos una nueva ley de seguridad social, en la cual los afiliados, los asegurados, los trabajadores, el Magisterio Nacional, los jubilados y el Seguro Social Campesino tengan su propio representante dentro del Consejo Directivo, que sean la mayoría de estos sectores que, siendo parte fundamental de la seguridad social, sean las que tomen las decisiones sobre la base de las necesidades de los dueños de la seguridad social. Es decir, hay que empezar por un cambio en las leyes. Hay que empezar en un cambio de lo que significa hasta ahora el Consejo Directivo del IES. No puede seguir siendo lo que ocurre en los momentos actuales. La ley determina que ningún deudor, por ejemplo, puede estar al frente de la seguridad social. Y ocurre que el Estado, que es el principal deudor de la seguridad social, tiene la presidencia del Consejo Directivo. ¿Cuál otro es el deudor en el caso de la seguridad social? Son los empresarios, pues. Entonces, quienes deben estar dirigiendo la seguridad social son los que no tienen deudas con el Instituto Ecuatoriano. Y esos somos los afiliados, los asegurados, los jubilados y también el Seguro Social Campesino. Uno de los casos más evidentes que se traducen en
maltrato a los afiliados al IES es el de las medicinas, la falta de medicinas en los hospitales públicos. Escuchamos hace varios meses a Paul Granda hablar en el sentido de que este era un problema orgánico, me parece que decía, del IES. Y lo acabamos de escuchar el día de ayer, que este problema orgánico persiste. Y habla de nuevos programas que se están implementando y que ojalá se pueda solucionar con otro sistema de distribución y compra de medicinas para el mes de mayo. Mire, estos temas se convierten en escándalos públicos, usualmente a través de denuncias periodísticas que se hacen. Se habla superficialmente sobre el tema, se exponen ciertas soluciones a mediano o largo plazo que nunca llegan. Mire, es de replay. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y particularmente en el Hospital de Guayaquil, se denunció todas las irregularidades que existían en el sistema de salud y en el tema de las medicinas. Esto lo hizo un médico. Y ocurre que al médico que denunció, a más de que le agredieron, que le pegaron, terminó siendo despedido. Le hemos señalado al presidente del Consejo Directivo que esto no puede seguir ocurriendo, que los denunciantes tienen que ser protegidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como ha sucedido con ARSA, esto no tiene que ver con el IES, pero este tema de ARSA que tiene que ver con las vacunas es gravísimo, que le despiden al único funcionario que se opuso a las presiones políticas para que salten protocolos. Sí, pero esto este tipo de situaciones no pueden seguir dando. Esto demuestra una cosa, que no les interesa acabar con el tema de la corrupción. Esto demuestra en los hechos que el discurso del combate a la corrupción por parte del gobierno nacional y de los representantes del Estado en la seguridad social es una falacia, es una mentira. Bueno, ¿qué propone el Frente Popular? Hay fuerzas que están organizándose ya con miras a las próximas elecciones para tratar fundamentalmente de cambiar el destino de este país. ¿Qué opina el Frente Popular sobre estos temas? ¿Con quiénes se están dando los diálogos? ¿Qué fórmulas se van a presentar a consideración de los ecuatorianos? A ver, primero hay un tema. Este día viernes, 31 de enero, los trabajadores, el Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con las organizaciones sociales y el Frente Popular, vamos a desarrollar lo que será una nueva convención. Una nueva convención que va a discutir el tema de la seguridad social, el tema de los derechos laborales y la perspectiva hacia el año 2020 y 2021. ¿Dónde va a ser esa convención? Eso va a ser en la ciudad de Quito. Ahí vamos a discutir la coyuntura política porque el país no puede seguir como estamos. No puede seguir ocurriendo que mientras a los trabajadores se les incrementa $6, que fue una bofetada a la pobreza, ocurre que las 30 principales empresas del país han ganado $2.700 millones. Mientras la banca ha ganado cerca de $600 millones, es decir, 60 millones más que en el año 2018, ocurre que se nos dice al 93% de los ecuatorianos que estamos en condiciones de trabajar que no tenemos incremento de sueldos y salarios. Mientras de cada 10 ecuatorianos, 7 no tienen un empleo fijo, ocurre que los grupos económicos siguen acrecentando sus fortunas. Estas realidades deben cambiar y por eso es que el Frente Popular, al igual que la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Coordinadora Nacional de Jubilados, hemos llamado a la conformación de un gran frente social y político para enfrentar el 2021 en el proceso electoral. Estamos en conversaciones con todas las centrales del Frente Unitario de Trabajadores. Hemos hecho estas discusiones con los compañeros de la CONAIE, de la Ecuarunari, porque creemos que es el momento de unificar a quienes luchamos en octubre en contra de las políticas neoliberales, de las políticas antiobreras del gobierno de Moreno, que al igual que los del pasado, hoy pretenden seguir impulsando el gobierno nacional. Erazo, en lo que hemos escuchado algunos dirigentes de la izquierda ecuatoriana que está reorganizándose y dando forma a un proyecto para el 2021 de que el candidato por estos sectores debe ser un indígena. Mire, los distintos sectores sociales creemos primero de que es necesario una discusión entre todos los que luchamos en octubre. Ya usted no cree en eso entonces, cree que tiene que haber una discusión. Yo no he dicho que no creo. No diga lo que no estoy diciendo. Usted habla que tiene que haber una discusión. Sí, lo que yo he señalado. Hay un debate, lo que yo he señalado es que es necesario priorizar la discusión entre los diversos sectores
Y evidentemente desde esos sectores, si el candidato es un compañero del movimiento indígena, bienvenido sea. Los distintos sectores sociales también vamos a discutir esto. Nosotros tenemos en cuenta también el tema de la agenda de nuestros compañeros de la CONAIE, de la Cuarunari, con quienes venimos impulsando este proceso. Si el pueblo ecuatoriano decide eso, tenga la plena seguridad que todos vamos a respaldar esa acción. Pero en lo fundamental en este momento es discutir con los distintos actores cómo involucrar este proyecto social y político hacia el 2021. ¿Qué hicieron ustedes, señor Erazo, cuando en el último paro del mes de octubre, que tantas lecturas dejó para el país, hubo una preeminencia, una visibilidad, una conspicuidad de los indígenas, que al final se impusieron sobre la agenda y la presencia pública, sobre todo, de los sindicatos de choferes, de los sindicatos de los trabajadores, y terminaron en la mesa final como los principales interlocutores con el gobierno? Mire, esa es una lectura que usted tiene y la respetamos. Bueno, lo vio todo el país. Fíjese usted en las imágenes cuando usted dice, del día 13 de octubre, ¿qué es lo que sucedió en esa mesa? No, está bien. Esa fue la discusión de nuestros compañeros de la CONAIE y es correcto. Pero decir que los trabajadores o afirmar que los trabajadores fuimos invisibilizados es desconocer el hecho de la participación de los trabajadores en todo el país, no solamente. ¿Qué reflexiones tenían ustedes sobre esto? Por eso mismo. Sus lecturas también sobre por eso mismo. Fíjese usted que la forma en que culminó. Las jornadas del mes de octubre, fueron coordinadas con la CONAIE. Tanto es así que nosotros hablábamos del levantamiento indígena, de el paro del pueblo y de la huelga de los trabajadores. En ese escenario se desarrollaron todas estas cosas. Tanto es así que el día 9 de octubre, la huelga nacional de los trabajadores le hace tomar mucha más fuerza a las acciones que venía implementándose desde el movimiento indígena. Si usted ve el 3 de octubre, la acción de la juventud en la ciudad de Quito, que es la que rompe el cerco hacia la presidencia de la República, en contra del recorte del presupuesto a la educación, en contra del recorte al presupuesto a la salud, evidencia que los distintos sectores sociales lo hicimos de manera planificada. Es evidente que el gobierno nacional intentó dividir y romper la lucha de los trabajadores y los pueblos. En ese marco no le resultó, porque cuando los compañeros de la CONAIE fueron a la discusión el día 13, lo hicieron con el aval también de los trabajadores. Y les dijimos que vayan con tranquilidad, pero que sostengan la posición que hemos sostenido durante décadas los diferentes sectores. La agenda que presentó la agenda que presentamos los diferentes sectores era conjunta, claro, era conjunta. Ahí estaba pero ese tema no se ha cerrado. No se ha cerrado, y por eso es que las acciones se pueden retomar desde los diferentes sectores. Tanto es así que no se ha cerrado, que aquí mismo, en esta provincia, se está luchando en contra de la minería y se está llamando nuevamente a la consulta para retomarlo popular. ¿Que hay alguna otra acción del gobierno? Quizá el día 31, un nuevo intento de focalización de los combustibles. El día 31 vamos a discutir cuál es el camino, la ruta a seguir del movimiento social, ¿no es cierto? Yo le había manifestado, vamos a discutir el tema de la reforma laboral y el tema de la seguridad social, pero también vamos a discutir la coyuntura política. ¿Y por qué vamos a hacerlo eso? Porque los problemas de octubre no se han resuelto, claro, porque el tema del desempleo continúa, porque que utilizar un plan B, que maniobrar de otra manera para que no haya un colapso en la economía, que era lo que pretendía evitar el gobierno, pero parte de lo que seguimos viendo son acercamientos con el Fondo Monetario Internacional. La gestión de nuevos créditos, es decir, Ecuador continuará aparentemente en este año que le queda al presidente Moreno viviendo del crédito internacional. Mire, los trabajadores, el movimiento indígena, los sectores sociales, lo que definimos es suspender las acciones en medio del diálogo. No es que han acabado las acciones. Si el gobierno nacional pretende retomar la agenda, que es afirmar el tema del despido, ir a una reforma de la seguridad social en contra de los afiliados, de los asegurados, imponer el tema de la explotación minera, sostener el tema de ir a la entrega de las empresas estatales a manos privadas. Aquí lo que va a hacer es retomar la acción los trabajadores y los pueblos. Por eso es que el 31 de enero será una fecha crucial en el retomar la movilización y la pelea de los trabajadores y los pueblos. Continuamos nosotros
construyendo lo que es el Parlamento de los Pueblos. Y el Parlamento de los Pueblos viene discutiendo una agenda alternativa a lo que el gobierno nacional ha tratado de imponerle en nuestro país a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Quisiera cerrar este diálogo, señor Erazo, con un tema coyuntural. El gobierno ha nombrado a un nuevo secretario anticorrupción, José de la Gasca. Se ha denunciado en las redes sociales que él es un abogado del mismo estudio jurídico de Alexis Mera. Mire, los lazos entre el correísmo y el gobierno nacional continúan. No solamente es el problema del actual funcionario para la Comisión de Transparencia y la Corrupción. Usted puede ver que los mismos funcionarios del gobierno de Correa hoy están en el gobierno de Moreno. Son esos mismos sectores los que avalan la política antiobrera, antipopular. Es decir, la lucha de los trabajadores y los pueblos continúa en contra de todo el proyecto que significó entregar las empresas estatales a manos privadas como fue la del correísmo. La lucha contra Correa, contra Moreno, contra la derecha, contra el Fondo Monetario Internacional es permanente y los trabajadores y los pueblos nos mantenemos en esa acción porque las cosas no han cambiado. La única forma de cambiar eso será con un gobierno que represente los intereses de los 17 millones de ecuatorianos y hacia ese camino estamos avanzando y para eso es esta reunión del 31 de enero, pero también para ello hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a ser parte de lo que nosotros hemos denominado el Frente Social y Político con miras hacia el 2021, que signifique el tener un gobierno en representación de todos los sectores sociales. Gracias por su presencia. Gracias a usted, muy amable. Señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.